Le toca formular la pregunta a la periodista Endrina Yepes al candidato Leopoldo López. Endrina, tienes la palabra. Muy buenas noches, candidato. El Estado ha emprendido un proceso de nacionalización de grandes empresas, CanTV, PDVSA, Sidor y Corpoelec. ¿Tiene usted previsto algún plan de privatización de estas empresas? Tiene la palabra el candidato Leopoldo López. Con respecto a la propiedad del Estado, de las empresas, ya lo dije anteriormente, nosotros creemos que hay que fortalecer el sector productivo desde el emprendimiento privado. Este debate es algo muy importante que estamos viendo los venezolanos porque podemos sembrar cuáles son las prioridades que nosotros le estamos proponiendo a los venezolanos para que se construya a partir del 2013. Hemos escuchado distintas opciones. Acabamos de escuchar, Enrique plantea que su bandera va a ser la educación. Yo creo que la educación es muy importante, Enrique, pero hoy, en la Venezuela que estamos viviendo, desde mi punto de vista, la prioridad es la seguridad. Garantizar que los niños puedan ir y regresar seguros a la escuela. Garantizar que los padres puedan estar tranquilos. Allí es donde, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que poner el acento. La prioridad debe de ser cómo nosotros atendemos la urgencia, el clamor que nos están planteando los venezolanos de salir de la inseguridad que hoy acechan a todas las familias venezolanas, independientemente de dónde vivan. Ha culminado su tiempo, realizamos inmediatamente el sorteo para saber quién será el siguiente periodista que formula la pregunta. Manuel Sáenz le pregunta al candidato Pablo Medina. Manuel, tienes la palabra. Buenas noches, candidato. Usted hace unos cuantos años simpatizó con el proceso del presidente Hugo Chávez. ¿Qué lo ha llevado a cambiar de opinión? Tiene la palabra el candidato Pablo Medina. 1 minuto para responder. En 1998, siendo secretario general de Patria para Todos, me opuse a su candidatura en la convención. Le imploré a la gente del PPT que no la apoyara, porque yo conocía a Hugo Chávez, que iba a destruir a Venezuela, que le iba a imponer a Venezuela una dictadura, y estamos muy cerca de ellos. Pero fui derrotado, y el demócrata no solamente es demócrata cuando gana, sino cuando pierde. Y estuve en la constituyente, fui el único que no firmó la Constitución. Pero además, cuando mi partido Patria para Todos ingresó al gobierno, yo fui como secretario general, no acepté formar parte de su gobierno y renuncié a la Secretaría General. Sabía que iba a destruir el país y me siento orgulloso de dar ese paso. Quedé solo, pero hoy ya hemos roto la soledad en Venezuela y como candidato al movimiento laborista hoy tenemos un apoyo social importante para avanzar en la construcción de una nueva Venezuela. Bien, culminado el tiempo, realizamos nuestro siguiente sorteo. Le corresponde realizar la pregunta a Eduardo Rodríguez Yoliti, a la candidata María Corina Machado. Eduardo, tienes la palabra. Candidata, buenas noches. Suele decir la gente en referencia al precio de la gasolina que es más barata que el agua en el país. En el plano de una crisis económica global, Venezuela sigue dependiendo de la fortaleza de su petróleo, mientras se vive una alta inflación. ¿Qué valor estratégico tiene la definición del precio de la gasolina? ¿Usted tomaría una decisión con respecto al precio del combustible? Tiene la palabra la candidata María Corina Machado. 1 minuto para responder. ¿Saben ustedes cuánto representa para Venezuela el subsidio a la gasolina en relación a los precios internacionales? Casi 20.000 millones de dólares. ¿Quién se beneficia de ello? ¿Qué se podrían hacer con 20.000 millones de dólares? Por ejemplo, se podrían construir más de 450.000 viviendas para personas que hoy están en refugios. La realidad es que hay que enfrentarlo con seriedad y con conciencia. Les advierto algo. Irán este año llevó adelante un proceso de aumento del precio de la gasolina, transfiriéndole a todos los ciudadanos de este país un aporte de $50 en sus cuentas bancarias a cambio de este aumento, porque como todos sabemos, el subsidio favorece a quienes más ingresos tienen y por supuesto manteniendo el subsidio al transporte público. Este es el tipo de cosas que tenemos que presentarnos. Ha culminado su tiempo, realizamos inmediatamente el siguiente sorteo. Le corresponde realizar la pregunta al periodista Félix de Bedú, al candidato Diego Arria. Félix, tienes la palabra. La relación Colombia-Venezuela. Una larga historia de amores y desamores, una frontera larga y compleja y dos países que se necesitan. Pero en los últimos años ha estado marcada por la presencia o no de las FARC.
En este momento, ¿usted cree que los máximos jefes de las FARC, como Iván Márquez o como Timochenko, están en territorio venezolano? Tiene la palabra el candidato Diego Arria. 1 minuto para responder. Yo no podría aseverarlo, pero toda la experiencia entre las relaciones de este régimen con las fuerzas narcoterroristas de la FARC y el ELN han sido clarísimas. Desde Venezuela han partido toda clase de asistencia. Venezuela, de hecho, ha violado el régimen venezolano las resoluciones de las Naciones Unidas en materia de terrorismo, incluso las de terrorismo, antiterrorismo en la región interamericana. Habría dado cobijo, protección, ayuda. Algo que no entiendo en Colombia es que el presidente Santos recientemente dijo que Hugo Chávez era fundamental para la estabilidad de Venezuela y que era fundamental para la estabilidad de la región, cuando realmente el peor enemigo que ha tenido Colombia no es, como dice el presidente Santos, su mejor amigo, ha sido Hugo Chávez, y ha sido en detrimento de los intereses de Colombia. Yo creo que esto es un tema que Colombia siempre ha sido ambivalente entre sus intereses comerciales y sus intereses estratégicos, y creo que al final han sufrido los dos. Muchísimas gracias, candidato. Ha finalizado su exposición. Sí. Realizamos inmediatamente el sorteo para determinar a qué periodista le corresponde realizar la siguiente pregunta. Felipe Zuleta le pregunta al candidato Enrique Capriles Radonsky. Felipe, tienes la palabra. Gracias, candidato. Buenas noches. He visto su publicidad en televisión. Usted dice que no quiere al país más enrejado en el sentido de la inseguridad, de vivir entre rejas. Hay uno de los temas que uno escucha permanentemente y es que parte del problema son lo que ustedes llaman los colectivos armados. ¿Qué hacer con los colectivos armados para que no se vuelvan, como nos ocurrió en Colombia, en unas fuerzas paramilitares incontrolables? Tiene la palabra el candidato Enrique Capriles Radonsky. 1 minuto para responder. Muchas gracias, muy buenas noches y bienvenido a Venezuela. Esa publicidad es de Pablo. Pero bueno, no hay problema, esas son cosas que pasan. Pero es un tema clave, inseguridad. Mire, el gran tema que nosotros tenemos, en Venezuela tenemos que resolver el problema de la violencia. Pero el problema de la violencia se resuelve en el corto, mediano y largo plazo. El problema de la violencia requiere el tema estructural que es educación y empleo. En Venezuela necesitamos crear millones de empleos de calidad. Necesitamos invertir en educación y en el corto plazo usted tiene que tener más policías de los que hoy tiene. Usted tiene que tener un sistema de administración de justicia que funcione. En Venezuela hay de cada 100 asesinatos, 8 reciben condena. Es decir, usted vive tenemos una impunidad absoluta, el sistema carcelario. El problema de la violencia es una tarea del próximo gobierno que tenga la voluntad política de resolverlo. Este gobierno no la tiene. Ha concluido su tiempo, candidato. Elegimos la última dupla de esta ronda. Carla Salcedo Flores le pregunta al candidato Pablo Pérez. Carla, tienes la palabra. Buenas noches, candidato. Recientemente la hija del Che Guevara le propuso al primer mandatario venezolano Hugo Chávez Frías que debería estatizar a los medios de comunicación social. ¿Está usted de acuerdo de ser electo presidente de la República con que el Estado controle a la mayoría de los medios de comunicación social del país? También escuchábamos al jefe de Estado decir en el marco de la CELAC que la Sociedad Interamericana de Prensa es una gran farsa, es decir, ¿cómo se manejaría los medios de comunicación social bajo su gobierno? Tiene la palabra el candidato Pablo Pérez. Buenas noches, Carla. Lamentablemente no compartimos ese criterio de la hija del Che Guevara. Heredó el ala comunista de su papá y eso se respeta. Nosotros creemos en un país con medios de comunicación social verdaderamente libres. Que el canal que tiene el Estado sea un canal donde resalten los valores venezolanos, los valores deportivos, nuestros valores culturales, nuestros valores educativos, y que no esté utilizado para satanizar y humillar a quienes opinamos distinto al gobierno nacional. Igualmente, el tema de las emisoras de radio y los medios impresos. Los principales controladores de nuestro gobierno de unidad nacional serán los comunicadores y los medios de comunicación. Debemos entregar esas concesiones a 25 y 30 años, donde realmente se sientan tranquilos y en libertad, de agarrar un programa que se llama Aló Presidente y convertirlo en Adiós Presidente y acabar con las cadenas.